Ustedes pueden estar pagando sus impuestos perfecto por sueldos y salarios, se los retiene a la perfección la empresa con pesos y centavos, y pueden estar pagando sus impuestos perfecto por su actividad empresarial. Ahí no hay más. Pero en el momento en el que se junta esto, no es lo mismo pagar impuestos por 20 pesos que pagarlos por 50,000. Entonces, ahí puede haber un cambio abismal en el monto que se tiene que pagar del impuesto, y entonces ahí es cuando se genera un pago en la declaración anual. El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas. Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos. Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, excelente domingo, una semana más de Lavadero Fiscal. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También todo muy bien, con un tema que es algo como de opiniones, en donde hablamos acerca de las semejanzas y las diferencias de una persona física y una persona moral, y cuándo es bueno cambiar de una física a una moral. Esto va a ser tipo test de revistas para adolescentes. De, ¿tú consideras que cumples con esto? Sí. A. B. No. Entonces, presten muchísima atención porque les puede ayudar a decidir justamente si están en un proceso de emprendimiento, si tienen que estar como personas físicas o constituirse como personas morales. ¿Va? Muy bien. Lo primerito y con lo que ya hemos empezado en otros episodios son las actas de nacimiento. Y siempre decimos que las actas de nacimiento de una persona física pues es literal la que nos dan en el registro civil. Las actas de nacimiento de una persona moral son las actas constitutivas y esas nos las da el notario. De las personas físicas pues creo que todos estamos muy familiarizados con ellas, pero sería algo similar a esto. En las personas morales sería algo similar a esto. Esto obviamente pues debe estar hecho por un notario, debe tener los sellos de que está inscrita en el registro público del comercio. Adicionalmente pues evidentemente tiene que estar firmada por un notario que es el que le dé fe y legalidad a la sociedad que acaban de formar. Exactamente. En las personas físicas recordemos que las obligaciones se pueden adquirir cuando cumplimos la mayoría de edad, en México a partir de los 18 años, y en las personas morales es desde el momento de su creación. A excepción de que sean menores con más o menos 16 años, bueno, después de 16 años y se les puede dar un trato de menor emancipado y por lo tanto ya pueden tener su registro en el RFC. Pero bueno, una de las principales diferencias que existe entre las personas morales y las personas físicas es que las personas morales pagan, al menos en cuestión de ISR, el IVA creo que es igual. Sí. Pero el ISR sí lo pagan de manera distinta. Las personas morales lo pagan en una tasa del 30% y no cambia. Las personas físicas se le conoce como tarifa, que ya lo hemos visto en otros episodios, pero va a estar apareciendo aquí. Si se fijan, hay varios rengloncitos donde ustedes tienen que ir viendo justamente entre tanto y tanto cuánto gano, cuánto tengo que pagar de impuestos y demás. Entonces, a esto se le llama que es progresivo porque entre más gano, más pago. Sin embargo, en una persona moral no pasa de esa forma. En una persona moral es forzosamente la tasa del 30%. Ajá, y también entendámoslo, no es el 30% del ingreso total, sino es en base de un coeficiente de utilidad. Esto lo podemos definir como una utilidad histórica, es decir, de años anteriores. Ahí hay un tema. Las personas morales que tienen menos de un año de constitución, durante los pagos que hacen mes a mes no pagan ISR, y si no, lo hacen hasta la declaración anual porque no existe un coeficiente de utilidad. Sí, también con las personas físicas no estamos hablando justamente de los ingresos, a menos de que sean sueldos y salarios. Si ya ustedes tienen un régimen específico como puede ser arrendamiento, persona física con actividad empresarial, RIF, etc., entonces hablamos específicamente de la utilidad. ¿Por qué? Es los ingresos menos las deducciones. Exacto. Y tocas también un tema muy importante, que es el tema de los regímenes. En las personas morales, en general, se puede dividir en dos. En las personas del régimen general de ley y las personas no lucrativas.
Las régimen general de ley son aquellas sociedades mercantiles, sociedades civiles que tienen un fin económico y que por lo tanto están realizando actividades empresariales o profesionales. Sí. Una sociedad persona moral no lucrativa son asociaciones civiles, sindicatos, asociaciones religiosas, en las que no buscan un fin económico, sin embargo sí deben realizar algunas actividades para generar ingresos, pero no quieren lucrar con ello. Sí, otra cosa que deben de tener en cuenta también, eh, digo, si van a ser persona moral es ver en cuál de los cajoncitos caen, persona física en cuál les conviene más, que eso ya es como tema de asesoría con su contador de confianza, pero algo que sí les conviene tener en cuenta y deben de tener muchísimo cuidado es si van a dar créditos, porque las personas morales pagan el ISR no conforme a lo que cobran, a menos de algunos, al menos en algunos casos específicos donde sí se hace de esa forma. Pero se paga el ISR conforme a lo que facturan. Entonces, si yo ahorita facturo 1,000,000 de pesos y me lo van a pagar en 60 días, yo tengo que pagar el impuesto desde este momento. Pero con las personas físicas es distinto. Si yo ahorita facturo 1,000,000 de pesos y me lo pagan dentro de 5 años, yo pago el impuesto hasta dentro de 5 años. Ahí no afecta absolutamente nada. Entonces, si van a dar crédito, les puede llegar a afectar la parte de las personas morales. ¿Por qué? Por el tema del pago de ISR. Exacto. Retomando el tema de los regímenes, ya vimos que en las morales solo hay dos y en las personas físicas existen bastantes regímenes. Régimen de sueldos, salarios y asimilados, arrendamiento, incorporación fiscal, plataformas tecnológicas, actividad empresarial y servicios profesionales, intereses, dividendos, enajenación de acciones, enajenación de bienes, adquisición de bienes, los demás ingresos. Entonces, cada uno tiene reglas específicas. Entonces, depende de lo que te dedicas, puedes tener un ingreso de un sueldo y rentar una casita y aparte rentar un departamento por Airbnb y aparte prestar un servicio profesional y tendrás que pagar el impuesto de diferentes formas. Entonces, ahí sale un poco perjudicial para la persona física y lo vemos más adelante, va a ser en el tema de la declaración anual. Sí, esto creo que justo ya tenemos, ese es uno de los puntos medulares de las personas físicas y que luego causa mucho dolor de cabeza. Pero justo tenemos un episodio donde tratamos de hacer un ejercicio, la verdad es que está bastante extenso ese episodio, pero si de verdad están teniendo ese conflicto, vayan a buscarlo, lo pueden encontrar, se los vamos a dejar en la descripción del video, pero les va a funcionar mucho para que entiendan por qué una cosa está pasando de esta forma, luego pasa esto y después por qué tienen que pagar muchísimo más impuestos de lo que estaban pensando. Sí. Otra cosa que tienen que considerar son las famosísimas retenciones. ¿Y qué son las retenciones? Es dinero que te quita la persona que te está pagando tu factura para pagarlo en tu nombre al SAT. Esto por lo general se da cuando son personas físicas o morales. Es decir, yo, Eric, le facturo a Arpea Consultores y Arpea Consultores tiene que quitarme parte de lo que me va a pagar para pagárselo al SAT. Estas retenciones te pueden ayudar muchísimo a disminuir la carga fiscal. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que decir, ok, de lo que me cayó ahorita, que fueron 10 pesos, tengo que apartar una parte para impuestos, no. Ellos ya pagaron una parte por ti. Entonces tú ya no tienes que hacer un desembolso más grande en las siguientes ocasiones que vayas a pagar impuestos porque ya hay un anticipo por tu cuenta que hizo otra persona. Sí, y aquí el tema de las retenciones hay que ser como un poco claros. Es porque la autoridad fiscal, el SAT, no le cree tanto a las personas físicas. Es más fácil que una persona física, si debe impuestos el día de hoy, tome un avión y se vaya del país, a una persona moral, porque es un grupo de personas, a excepción de la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Es un tema más complejo, está más fiscalizada la persona moral. Entonces, por eso es que hace que las personas morales tengan una responsabilidad solidaria de cuando reciben servicios de un profesionista o rentan algún bien inmueble también de una persona física. Sí, tan solo para llegar al proceso del acta constitutiva que les enseñé hace rato, te puedes echar 2 semanas, un mes.
En cambio, con las personas físicas, hay personas físicas que tienen actas de nacimiento duplicadas y simplemente tienes que llevar a una persona al registro civil y decir, ah, mira, esta persona nació, aquí está la constancia, nosotros somos los papás y ya. Ujú. Es todo. A comparación de las personas morales, que sí tienes que ir con un notario, tienen que ir los socios, firmar, te hacen un montón de verificaciones y demás. Como bien decías, las personas físicas simplemente con su firma electrónica o en algunos casos con una contraseña del SAT y su RFC ya pueden tener obligaciones y se pueden dar de alta. En la persona moral, algo crucial es si tengo socios, y esto tiene que ver si es una persona que se alinea con mi proyecto personal y profesional, si tienen las mismas ideas que yo, si estamos como emparejados hacia la misma visión de futuro. Nosotros lo comentamos y siempre hacemos en consultorías. El crear una sociedad es como un matrimonio, porque adquieren derechos y obligaciones todas las partes que incluyen. Aquí no es una pareja, pueden ser más de 2 personas. E incluso a veces compartes más tiempo con tus socios que con tu propia familia. Sí. Pero bueno, esto también es súper importante que lo chequen, porque evidentemente es mucho más sencillo hacer las cosas en conjunto si existe algo que lo está agrupando, a que lo hagan como personas separadas, porque lamentablemente a veces no existe tanto compromiso con la palabra. Uh-huh. Y aparte, no puedes asegurarte de cómo se están manejando las cosas con otras personas. Y lo más importante en una sociedad es que haya claridad. Entonces, deben de tener claridad justamente. Si lo van a llevar como personas físicas, que hay una confianza impecable entre las dos partes y que casi se estén enseñando los estados de cuenta y tengan accesos y demás. Entonces, es muchísimo más sencillo que tengan una cuenta compartida donde pueden ver los dos qué es lo que está pasando, bueno, los dos o más personas, qué es lo que está pasando con esa sociedad, quiénes ya pagaron, quiénes no han pagado, a quién se le tiene que pagar, etcétera. Porque al final, obviamente, el fin de una sociedad es generar un patrimonio, riqueza, y pues bueno, creo que es conocido por todos que ha habido relaciones que se fracturan por esta misma parte, ¿no? De la riqueza y del patrimonio. También algo que tienen que revisar al momento de empezar alguna actividad es a qué se van a dedicar. Porque a veces en las personas físicas conviene más darnos de alta el principal régimen de incorporación fiscal, porque tiene muchos beneficios. Y también depende de tu nivel de utilidad que vayas estimando. ¿Por qué? Bien lo comentaba, las personas morales pagan una tasa fija del 30%, mientras que las físicas van desde el 1,92 hasta el 35%. Si a lo mejor tu tasa de impuestos efectiva es menor al 30%, te podría llegar a convenir que estés tributando como persona física. Si estás pagando más del 30%, a fuerzas necesitas estar ya en una persona moral. Es una manera súper sencilla de ahorrarte 5% de ISR. Que el IVA en teoría es el impuesto, como ya lo hemos dicho, que no nos debería doler, y el ISR es el que sí se va directo sobre tus ganancias. Entonces, si no quieres estar pagando tanto de ISR porque ya estás en los 35, constituye una persona moral, háblalo con una persona que tengas mucha confianza, tu mamá, papá, hermano, etc. Y constituye la persona moral, porque desde ahí puedes comenzar a ahorrar. Exactamente. También depende del giro de negocio. Por ejemplo, hay unas empresas ya muy grandes que a veces tú, por ejemplo, puedes dar un mantenimiento industrial, estar en el régimen de incorporación fiscal como persona física, pero te dicen, ¿sabes qué? A lo mejor si eres muy bueno y tienes los mejores precios, pero eres persona física. Hay muchas empresas que tan solo por estar en este apartado de la ley no te contratan, entonces te obligan a estar en una persona moral. Y ahí tengan muchísimo cuidado, porque a raíz de lo que está pasando ahorita con la reforma de la subcontratación, hemos visto casos de terror de empresas que ya están constituidas y su objeto social es gigante, y eso no les está siendo tan funcional justamente para este registro con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, si se van a constituir hoy en día, fíjense muy bien y tengan muy claro qué es lo que quieren lograr con su negocio, para que puedan hacer una acta constitutiva que sí trabaje para ustedes. Exacto. Y esto pasa, voy a tomar un poquito este tema, pasa porque anteriormente era común que el notario te dijera, o que cuando estabas creando tu empresa dijeras, pues es que a lo mejor hoy me dedico a la construcción, pero si en 40 años ya vendo zapatos,
mi acta constitutiva no me va a proteger de que sí vendo zapatos. Entonces, los objetos sociales de las empresas, que el objeto social es a lo que te vas a dedicar, era extenso desde que construías, vendías paletas, hacías chicles, vendías vino, exportabas, importabas, hacías de todo. Entonces, al día de hoy, ya con estas reformas de subcontratación, debes de ser muy conciso en lo que vas a hacer. Sí. Otra parte que también es un cambio radical es el capital contable que tienen las personas morales contra el patrimonio que tienen las personas físicas. Para las personas morales, el capital contable se compone por las aportaciones que realizan los socios a las empresas y aparte las utilidades o pérdidas que van teniendo a lo largo de la historia del negocio. Sin embargo, como las personas físicas no hacen una aportación en su momento para crear un negocio como personas físicas, no pueden tener un capital contable, por lo tanto tienen un patrimonio, que es, yo estoy iniciando mi negocio con lo que he trabajado a lo largo de mi vida y que justamente al día de hoy constituye mi patrimonio. Esta es una diferencia básica. Si ven que su contador lo está manejando de una manera distinta, cámbienlo porque eso literal se lo enseño a mis alumnos de Conta 1. Sí, y eso donde lo puedes ver en tus estados financieros. Si eres una persona física y en la parte del capital social, bueno, aquí van a poner un estado financiero, un balance general. En esta parte, aquí debe haber un capital. Si ahí dice capital social, están mal tus financieros. Si eres persona física, si eres persona moral, excelente. Exacto. Pero bueno, tienen que checar ese tipo de cosas y desde luego preguntarle a su contador. Si de entrada no les entrega estados financieros, está aún peor. O sea, ni siquiera se fijen en si dice patrimonio o capital. Y bueno, otras cosas que también nos permite hacer la ley como personas físicas es que tenemos algunos beneficios por ahí que no tienen las personas morales. ¿En qué sentido? Las personas morales cada mes tienen que estar mandando DIOT y contabilidad electrónica. Sin embargo, las personas físicas no están obligadas y cumplen con algunos requisitos que pone la autoridad. El más básico son 4 millones de pesos al año. En ingresos. Si tú no rebasas esos 4 millones de pesos de ingresos, no tienes que mandar DIOT y contabilidad electrónica. Lo cual en teoría hace mucho más sencillo el cumplir con esta carga fiscal, aunque a veces administrativamente también es una realidad que complica un poquito la operación, porque para la declaración anual sí necesitas tener desglosado de qué fueron tus gastos, si tienes retenciones, no retenciones, etc. Entonces, considérenlo, pónganlo en una balanza. Si ustedes son de las personas que dicen yo voy a llevar mi contabilidad y lo voy a hacer de la mejor manera, solo tengan considerado eso para que no les sea más difícil en la declaración anual. Otro de los beneficios que puedo encontrar ahorita son la parte de los ingresos exentos. En las personas físicas maneja muchos ingresos exentos de diferentes tipos. O sea, si tienes una relación laboral, si existe una donación, si existe una herencia. Hay mucho en el tema de los ingresos exentos por los que no pagamos ISR. Y en las morales, creo que casi no existen. No, y de hecho como personas físicas, bueno, sí hay alguno que otro ingreso que no es que sea exento, pero no objeto y demás. Pero en las personas físicas tenemos un artículo exclusivo de ingresos exentos y uno que otro que está ahí perdido por la ley. Entonces, sí, chéquenlo, les conviene muchísimo también esta parte, dependiendo obviamente de todo el test que ya les hicimos previamente. Y bueno, llegamos a la parte horrible. Porque recuerden del episodio que les estaba hablando previamente, vayan a verlo si es que creen que pueden estar en este supuesto. Si ustedes, por ejemplo, tienen ingresos como persona física con actividad empresarial, ya sea plataformas o lo que sea, aparte tienen sueldos y salarios, y de repente se les ocurre rentar una casa o algo por el estilo, digo, desde dos regímenes ya puede pasar, pero si tienen 3, es más probable que pase. Ustedes pueden estar pagando sus impuestos perfecto por sueldos y salarios, se los retiene a la perfección la empresa con pesos y centavos, y pueden estar pagando sus impuestos perfecto por su actividad empresarial. Ahí no hay más. Pero en el momento en el que se junta esto, como ya les estuve hablando de esta tarifa que tenemos aquí, si se fijan, no es lo mismo pagar impuestos por 20 pesos que pagarlos por 50,000. Entonces,
ahí puede haber un cambio abismal en el monto que se tiene que pagar del impuesto, y entonces ahí es cuando se genera un pago en la declaración anual. Y no es que su contador lo esté haciendo mal, es que así se manejan las reglas del juego. En las personas físicas, dependiendo del ingreso de donde se obtenga, tendrá sus reglas y tendrá su forma de presentación. Existe algo en las personas físicas que nos enseñó un maestro en la escuela y que es la clave para que no se te olvide, la famosa tía, Ujú. que es el total de ingresos acumulables. No es lo mismo que tú únicamente pagues el impuesto por los sueldos y salarios a que cuando tomas tus ingresos y los haces acumulables de las dos actividades, puedes pagar más impuestos simplemente porque esta tía es más grande. Ujú. Entonces, presten muchísima atención en eso, también ténganlo muy en mente porque puede que ustedes consideren que ya están pagando los impuestos por su actividad empresarial y ya se gastaron todo lo que les sobra, pero realmente pueden estar pagando muchísimo más o un poquito más en la declaración anual. En el tema del anual, antes de pasarme a las morales, en las físicas es un poco más sencillo también presentarlas, a pesar de todas las cosas que hemos dicho hasta ahorita, son un poco más sencillo presentarlas porque mucha de la información ya viene precargada por el tema de comprobantes fiscales, de nóminas, retenciones y demás. Entonces, también es más fácil, tanto tus declaraciones mensuales como tu declaración anual es más sencilla, lo pongo entre comillas, presentarla a comparación de una persona moral donde existen muchísimas más obligaciones que tienes que hacer, como una cosa que se llama el ajuste anual por inflación, que es si te impactó de manera positiva o negativa la inflación durante un año, determinar la CUFIN, que es como los socios pueden retirar utilidades, la CUCA, que es el capital actualizado, en fin, existen un montón de cosas que tienes que cuidar. Sí, es todo un tema, de verdad no lo dejen a la suerte, no digan, ¿sabes qué? Que ya quiero tener una zapatería y por eso voy a constituir una persona moral. No, evalúen qué les conviene más para que no pierdan beneficios. Como ya lo vimos en otros episodios, si se hacen socios de una persona moral, pierden en automático la posibilidad de ser RIF. Ujú. Y el RIF es uno de los regímenes que tiene más beneficios. Si de por sí ya no pueden estar en el RIF, entonces ahí sí vayan evaluando si les conviene a una persona física o moral, pero siempre háganlo asesorados y de la mano con un contador o con cualquier persona que se considere experta en la materia. Exactamente. Pues nada, creo que es todo por esta semana. Evalúen mucho, es un tema de evaluación. Espero que hayan contestado sí o no a las preguntas que se hicieron durante este episodio. Únicamente eso, y no sé si tengas alguna recomendación para el siguiente episodio. Sí, es una película que ya es un poquito vieja, se llama La vida de David Gale. Está muy buena y habla como de este tema legal, de cómo de repente digo, ya es muy existencialista, pero la verdad es que como aparte tiene parte de drama, sí es llevadera la película, no es pesada. Habla de una persona que estaba en contra de la pena de muerte y pasan varias cosas en su vida y lo condenan a pena de muerte. Okay. Entonces es ver qué es lo que pasa con esta persona y por qué estaba en contra, por qué lo condenan, si sí era o no era culpable y demás. Vayan a verla, se las recomiendo, dura como 2 horas, eso sí, pero no se hace nada pesado. Ok, pues nada, es todo por esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.